Hola de nuevo, aquí estamos otra vez en el programa Entre Profesionales para hablar de la leyenda negra española, anti-española, mejor dicho, y de su postura o de su actuación en América. Habíamos hecho un pequeño recorrido por las distintas decisiones que toma Isabel la Católica para el gobierno de América, y ahora vamos a ver cómo se va construyendo ese gran legado que es la legislación indiana, las leyes de Indias, que todavía hoy, si las miramos, nos damos cuenta de que fue un adelanto enorme en su época, ¿no? Porque uno de los temas que yo creo que son fundamentales a la hora de comprender, de interpretar la historia y de acabar con esta leyenda negra que nos persigue es que a veces juzgamos con categorías actuales lo que sucede hace 500 años. O sea, no podemos juzgar lo que se hace en América a los ojos de una persona del siglo XXI que tenemos una Declaración Universal de los Derechos Humanos. El hombre ha tardado muchísimos siglos en llegar a eso. A la luz del Vaticano II. El Vaticano II ha cambiado nuestra manera también de percibir al otro, nuestra manera de evangelización. Por tanto, no podemos juzgar con estas categorías cosas que sucedieron hace 500 años. Y aún así son realidades muy adelantadas para su tiempo, ¿no? Por eso me gustaría fijarme en qué sucede tras la muerte de Isabel la Católica, cómo se va manteniendo ese legado. Veíamos en un programa anterior cómo en el año 1511, en la isla de la Española, que es como el centro de la actuación en Indias de los españoles, luego ya pasará al virreinato de la Nueva España, al virreinato del Perú, pero de momento seguimos en la Española, seguimos en los primeros años. Y una vez que ha muerto Cristóbal Colón, en el año 1506, muy poquito después de Isabel la Católica, tenemos a Diego Colón, su hijo, que ha heredado muchos de los títulos de Cristóbal Colón y ha heredado la gobernación de la Española, ¿no? Y la verdad es que Diego Colón está haciendo ahí las cosas como a él le parecen mejor. Pues está beneficiando a sus amigos, está haciendo repartos de tierras y de indios, ¿no? Para que las trabajen, que no siempre son acordes con lo que los reyes han dicho desde España. Y les decía, ¿no? Ahí está Diego Colón, y en 1511 llegan los dominicos. Ya se había puesto en marcha la evangelización antes, ya habían ido franciscanos, mercedarios, algunos, pero sobre todo franciscanos, y cuando llegan los dominicos se establece la comunidad dominica. Al frente de esta comunidad hay una persona, una grandísima persona, que deberíamos poner en una posición privilegiada en la historia de América, que es Fray Pedro de Córdoba. Fray Pedro de Córdoba es muy reconocido, por supuesto, en República Dominicana hoy, pero no es suficientemente conocido por nosotros y en las historias generales de la Iglesia o de la evangelización. Fray Pedro de Córdoba está al frente de la comunidad de los dominicos, y cuando ya llevan unos meses allí se dan cuenta de que no se están cumpliendo las leyes llegadas desde España, de que a los indígenas se les está maltratando, se les está forzando a trabajar en exceso. Y entonces los dominicos plantean que hay que tomar alguna decisión, hay que poner en marcha actuaciones, y esto es muy importante, no porque ellos consideren que hay que dar unas pautas, no, las pautas están dadas desde la corona. Lo que los dominicos dicen es: hay unas pautas dadas que no se están cumpliendo, ¿no? Y esto va a ser una constante en ese proceso que denominamos de autocrítica de la conquista española. No es que esas personas más críticas sean como mesías salidos de la nada, no. Esas personas lo que hacen es que conocen muy bien la legislación y ven que no se está cumpliendo. Bueno, pues entonces el plan de Fray Pedro de Córdoba con su comunidad empieza por avisar en la isla a Colón, por supuesto, al gobernador puesto por el rey, y a los distintos colonos. Y dice, estamos en Adviento del año 1511, y dice: el próximo día, la misa, un domingo de Adviento, va a haber un tema muy sustancioso. Entonces animan a ir en concreto a la pequeña iglesita que tienen los dominicos allí. Entonces ahí está la plana mayor, el gobernador Diego Colón con su gente. Empieza la misa, y a la hora del sermón, de lo que llamaríamos la homilía, sube al púlpito otro de los dominicos, que es Fray Antonio de Montesinos. Fray Antonio de Montesinos sube al púlpito, y entonces empieza una especie de hecatombe. ¿Por qué? Porque empieza a decir a todos los españoles que están en misa, es decir, al mismísimo gobernador, hijo del almirante, y a todos los que están con él, que están todos en pecado mortal. Claro, hoy nadie desde un púlpito dice a toda la feligresía: estáis todos en pecado mortal. Pero en el siglo XVI esto era una cosa muy seria,
Porque es verdad que independientemente de la actuación personal de cada uno, estamos en una cultura católica en la que todos se quieren ir al cielo. Y decir a toda una comunidad que están en pecado mortal es decirles, si os morís ahora mismo os vais todos al infierno, ¿no? Entonces empieza con esa acusación y continúa diciendo, ¿por qué? Porque no estáis haciendo lo que se os ha mandado, porque estáis matando a los indios a trabajar, porque no les dejáis ir a la iglesia, porque no les dejáis ir a la catequesis, porque no les dais de comer, no les dais de vestir, es decir, todo aquello que había sido ordenado por la reina no lo estáis haciendo. Bueno, imagínense, ¿no?, el revuelo que se organiza en la iglesia. Y termina la misa. Todo esto lo sabemos por Bartolomé de las Casas, que es el que nos ha transcrito el discurso de Montesinos. Y él nos dice, ¿no?, que estaban indignados y que el pobre fray Antonio de Montesinos le temblaban las piernas cuando acabó su homilía, pero era algo que habían decidido entre todos. Entonces termina la misa, corrillos, ¿no?, al acabar la misa, y Diego Colón le dice al padre Pedro de Córdoba, a ver, se te está desmandando que esta autoridad está dada por el rey, no nos puede acusar de estar en pecado mortal. Entonces Fray Pedro de Córdoba dice, bueno, pues sí, ya veremos, lo hablaremos. A ver, Fray Pedro de Córdoba es el que está detrás de la iniciativa, con lo cual dice, bueno, pues venga, el próximo domingo. Siguiente domingo vuelve a subir Fray Antonio de Montesinos y más duro todavía, ¿no? Porque claro, les dice, es que no, estáis cometiendo lo que hoy llamaríamos una extorsión. Entonces, eso tiene un castigo clarísimo, ¿no? Termina la misa, entonces allí ya sí que han montado en cólera. Y Diego Colón y Pedro de Córdoba le dice a Diego Colón que están todos de acuerdo, que no es una cosa aislada de un frailecito, que no. Entonces Diego Colón, indignado, ¿qué hace? Se viene a España. Viene a España a pedir que se lleven a los dominicos de la Española, que no pintan nada, ¿no? Y se entrevista con Fernando, que era ya el regente en Castilla. Fernando le escucha y parece que su primera reacción fue, pero ¿quiénes son estos frailes para cuestionar a las autoridades que yo he puesto? Pero ¿qué sucede? Que Fray Pedro de Córdoba era muy inteligente y entonces cuando Diego Colón se va a España, Pedro de Córdoba con Antonio de Montesinos también se van a España. O sea, están francamente preocupados por la situación de los indígenas de la Española. Entonces Fernando escucha las dos partes y cuando ha escuchado las dos partes piensa, pues es que hay que pensar si realmente tienen razón estos frailes y si se están cometiendo esos delitos habrá que poner los medios para que se dejen de cometer. Entonces convoca una junta de teólogos, de juristas, para que escuchen ambas partes, la de los colonos, el gobernador en este caso Diego Colón, y la de los frailes. Y esa junta, que es la Junta de Burgos, elabora lo que se conoce como las leyes de Burgos. Las leyes de Burgos de 1512, que luego son completadas por las leyes de Valladolid, 1513, son la primera regulación laboral de la historia. Es decir, van a dar unas pautas para que el trabajo sea justo, el trabajo de aquellos pobladores americanos. Tienen que trabajar, insisto, como todos. En España tenemos el antiguo régimen muy claro, los nobles combaten, el clero reza, y el tercer estado, bueno, lo que después fue llamado el tercer estado, el pueblo llano, trabaja y tributa, pero con unas condiciones que han puesto los reyes. Entonces, las leyes de Burgos, por ejemplo, dicen el número de horas que hay que trabajar al día. Exigen a las personas de las que dependen indios que les pongan una cama, que coman carne los domingos. O sea, detalla hasta esas cosas que, por supuesto, los domingos no se trabaja y tienen que poner los medios para que vayan a misa y a su catequesis. El trabajo de las minas, que es el más duro, aquí es regulado y se dice que después de trabajar, me parece que no recuerdo, son 3 meses, una cosa así, ¿no? En las minas, como mucho, habrá 6 meses de descanso. Regula el trabajo de las mujeres embarazadas. Dice a partir de qué mes ya no deben trabajar las mujeres embarazadas. Regula el trabajo de los niños. Los niños como mucho podrán hacer trabajos que sea, por ejemplo, quitar malas hierbas, pero nada más, ¿no? Esas leyes, que estos son absolutamente pioneras, vienen a ser completadas después por las leyes de Valladolid del año 1513, que lo que hacen es todavía incidir más en pequeños detalles vinculados al trabajo de los pueblos indígenas. Es decir, a mí, aquí, ¿qué es lo que creo que es importante? ¿Que todo se hizo bien? No. Pero que en el momento en que algo no se hace bien, hay una voz que se levanta, muchas veces esas voces están vinculadas a la Iglesia Católica, que llega a la corte y la corte responde. Es decir,
vienen los dominicos de la Española a hablar con con Fernando el Católico, y Fernando el Católico responde poniendo una solución, que son las leyes de Burgos y las leyes de Valladolid. Después vendrá Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas es todo un personaje, fue muy crítico, pero creo que hay que poner en valor esta figura, ¿no? Fue crítico porque le pidieron en la corte que fuera muy crítico. Él lo que hace es retomar el discurso de los dominicos, ese discurso crítico con la realidad de lo que está pasando en América, y primero viene a ver al rey Fernando. Y aquí hay un episodio que es de la historia de España que tiene su curiosidad, ¿no? Y es que cuando viene Bartolomé de las Casas a decir, a ver, todo lo que se está haciendo allí se está haciendo mal, se entrevista con Fernando el Católico, que está de camino a Sevilla, pero está enfermo y pasa unos días en Plasencia. Entonces Bartolomé de las Casas habla con él. Claro, tenemos que pensar, Fernando el Católico está a punto de morirse, él no lo sabe, pero se está muriendo. Las Casas viene con todo ese ardor suyo que tenía, y entonces le pone en la cabeza al pobre Fernando, que está en la cama. De hecho, uno de los cronistas nos cuenta que Fernando daba cabezadas mientras Las Casas ardía, ¿no? en esa fogosidad suya de defender a los indígenas. Entonces Fernando dice, bueno, nos vemos en Sevilla y seguimos. ¿Qué pasa? Que no llegó a Sevilla, se murió por el camino. ¿Las Casas se queda quieto? No. ¿Qué hace? Ir a Cisneros, al regente, y a Cisneros le vuelve a decir lo mismo aquí. Y Cisneros nuevamente, en lugar de decir, mira, déjanos tranquilos, que hay muchas cosas en las que pensar, pues habrá que tomar una medida. Y toma una medida que es quiere mandar a una orden religiosa que todavía no tenga intereses en América, y que al ser orden religiosa se le supone un cierto comportamiento ético. Entonces quiere mandar a los jerónimos, manda a 3 monjes jerónimos a América para que gobiernen aquello. El plan de Cisneros fracasó, porque los 3 jerónimos no sabían ni por dónde coger aquello, pero es nuevamente un síntoma de una realidad, y es que hay unas leyes, si no se cumplen, se levanta una voz, y la corona, escuchando esa voz, va a poner en marcha una nueva regulación, ¿no? Hasta que, insisto, tenemos ese gran conjunto de leyes de Indias, que creo que es algo que cualquier interesado en la historia de América debería conocer, debería leer, y una vez que se ha leído, hacer una idea clara y concreta de lo que fue la presencia española en América. Pues aquí lo dejamos por hoy.